Unión PN en estado de equilibrio. La unión PN, o positivo y negativo, es una unión de un material tipo P, portadores de carga positiva o huecos, y un material tipo N, portadores de carga negativa o electrones. Estas uniones se utilizan en dispositivos electrónicos como diodos, transistores y células solares. Potencial del contacto. El potencial de contacto se refiere a la diferencia de potencial eléctrico que se establece en la unión Pn, cuando los electrones de la región N migran hacia la región P y los huecos de la región P migran hacia la región N. Esta migración de portadores de carga crea una zona de depleción en la unión que da lugar al potencial de contacto. Campo eléctrico. El campo eléctrico se crea en la unión Pn debido a la diferencia de carga entre las regiones P y N. El campo eléctrico apunta de la región P hacia la región N y es responsable de acelerar los portadores de carga, que son los electrones y huecos, a través de la unión cuando se aplica una tensión externa. Zonas de vaciamiento. Las zonas de vaciamiento se refieren a la región en la unión Pn donde no hay portadores de carga. Esta región es la zona de depleción y es la región donde el campo eléctrico es más fuerte. La ausencia de portadores de carga en esta zona es esencial para el funcionamiento de dispositivos PN. Carga almacenada. Cuando se polariza la unión Pn con una fuente de tensión externa, se almacena una carga en la zona de depleción. Esta carga almacenada está compuesta por los electrones que se acumulan en el lado P de la unión y los huecos que se acumulan en el lado N. Esta carga es fundamental para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Capacitancia de difusión y transición. La capacitancia de difusión se refiere a la capacidad de la unión Pn para almacenar carga debido a la difusión de portadores de carga a través de la zona de depleción cuando se aplica una tensión. La capacitancia de transición se relaciona con la capacidad de almacenar carga en la zona de transición de la unión Pn. Ambos tipos de capacitancia son importantes en la operación de dispositivos semiconductores. Condiciones de polarización. La polarización de una unión Pn en un dispositivo semiconductor, como un diodo, se refiere a la aplicación de una tensión externa a la unión para controlar el flujo de corriente a través de ella. Hay dos condiciones de polarización principales: polarización directa y polarización inversa. Efecto de potencial de barrera. La polarización de una unión Pn en un dispositivo semiconductor como un diodo se refiere a la aplicación de una tensión externa a la unión para controlar el flujo de corriente a través de ella. Hay dos condiciones de polarización principales: polarización directa y polarización inversa. Polarización directa. En la polarización directa se aplica una tensión positiva al terminal P y una tensión negativa al terminal N de la unión Pn. Esto disminuye la barrera de potencial en la zona de depleción, lo que permite que los portadores de carga, electrones en el lado N y huecos en el lado P, atraviesen la unión y provocan un flujo de corriente a través del dispositivo. La polarización directa es esencial para el funcionamiento de los diodos. Polarización inversa. En la polarización inversa se aplica una tensión negativa al terminal P y una tensión positiva al terminal N de la unión Pn. Esto aumenta la barrera de potencial en la zona de depleción, lo que bloquea el flujo de portadores de carga a través de la unión. En condiciones de polarización inversa, la corriente es prácticamente nula y la unión actúa como un interruptor apagado. Características de corriente-voltaje. Las características de corriente-voltaje, también conocidas como curva I-V, muestran cómo la corriente a través de la unión Pn cambia en respuesta a la tensión aplicada. Para una polarización directa, la corriente aumenta significativamente a medida que se incrementa la tensión, y la relación entre la corriente y la tensión es casi lineal.
En polarización inversa, la corriente es muy baja y casi constante hasta que se alcanza un punto en el que ocurre una ruptura y la corriente aumenta rápidamente. Fenómenos de ruptura. Los fenómenos de ruptura en dispositivos de unión PN son situaciones en las que al aplicar una tensión inversa lo suficientemente alta se supera la barrera de potencial en la zona de depresión y se permite un flujo significativo de corriente a través de la unión. Estos fenómenos son importantes en dispositivos de semiconductor como diodos Zener y diodos de avalancha y tienen aplicaciones específicas. Ruptura por multiplicación o avalancha. La ruptura por multiplicación, también conocida como ruptura de avalancha, ocurre cuando se aplica una tensión inversa muy alta a una unión PN. En esta condición, los electrones en la zona de depresión adquieren suficiente energía cinética para liberar más electrones en un proceso de impacto por ionización. Esto lleva a una avalancha de portadores de carga y a un aumento exponencial de la corriente a través de la unión. Los diodos de avalancha se diseñan específicamente para aprovechar este fenómeno y se utilizan en aplicaciones como fotodetectores y fuentes de ruido. Ruptura Zener. La ruptura Zener es un fenómeno que ocurre cuando se aplica una tensión inversa moderada y controlada a una unión PN, específicamente un diodo Zener. A diferencia de la ruptura por multiplicación, la ruptura Zener es un proceso controlado y predecible. Cuando se alcanza la tensión de ruptura específica para un diodo Zener, la corriente comienza a fluir a través de la unión en dirección inversa. Esto es útil en aplicaciones de regulación y de voltaje, ya que permite mantener una tensión constante en la salida del diodo Zener. Incluso cuando la tensión de entrada varía, los diodos Zener son ampliamente utilizados en fuentes de alimentación y circuitos reguladores de voltaje. Unión metal-semiconductor. Una unión metal-semiconductor es la interfaz entre un material conductor y un material semiconductor, como sería el silicio o el germanio. Estas uniones son fundamentales en la construcción de dispositivos electrónicos, como diodos Schottky y transistores de efecto de campo metal-óxido semiconductor. Barrera Schottky. La barrera Schottky es una discontinuidad en el potencial eléctrico que se forma en la interfaz entre un metal y un semiconductor en una unión metal-semiconductor. Esta barrera se crea debido a la diferencia en las propiedades de energía entre el metal y el semiconductor. En el lado del semiconductor, los electrones tienen una mayor energía que en el metal. La barrera de Schottky dificulta el flujo de electrones desde el metal al semiconductor en condiciones de polarización directa. Contactos rectificadores y óhmicos. Contactos rectificadores. En un contacto rectificador, también conocido como diodo Schottky, la barrera Schottky es lo suficientemente alta como para prevenir el flujo significativo de electrones desde el metal al semiconductor en condiciones de polarización directa. Sin embargo, en condiciones de polarización inversa, la barrera de Schottky se reduce, permitiendo que los electrones fluyan y creen una corriente. Estos diodos se utilizan en aplicaciones de rectificación, donde se convierte en una alterna en corriente continua al bloquear la corriente en dirección y permite en la otra. Contactos óhmicos. En un contacto óhmico, la barrera de Schottky es baja o inexistente, lo que permite el flujo de corriente en ambas direcciones, tanto en polarización directa como inversa. Los contactos óhmicos son deseables en aplicaciones donde se busca una conexión eléctrica eficiente y baja resistencia eléctrica entre metal y el semiconductor, como en la construcción de transistores MOSFET.